Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy día vamos a ver un problema bastante interesante. Vamos a probar la siguiente desigualdad. Si tú tienes un par de números reales x, y, probaremos que el valor absoluto, o el módulo, como quieran llamarle, del seno de x menos seno de y, es menor o igual al valor absoluto de x menos y. Esta desigualdad obviamente no salta a la vista de forma natural. Uno no puede decir que el seno siempre va a ser menor a x y que el seno de algo menos algo en valor absoluto es menor a esos algos, ¿no? Pero es una desigualdad que en verdad ayuda bastante al momento de encontrar algunas cosas. Vamos a hacer uso del teorema del valor medio, un teorema bastante común en matemáticas. Posiblemente este teorema aparezca en la mayoría de cursos de matemática de las carreras de ingeniería e inclusive algunas más como contabilidad, administración, entre otras similares. Así que te pido toda tu atención para poder encontrar justamente un uso bastante efectivo de este teorema, porque sí, los teoremas deben utilizarse. El teorema del valor medio dice lo siguiente: sea f una función tal que f es diferenciable en el cerrado AB y continua, disculpen, ¿no? F es diferenciable en el abierto AB y continua en el cerrado AB, existirá algún punto C en el abierto AB, de tal manera que la derivada en ese punto C se puede escribir como f de B menos f de A sobre B menos A. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo en contexto de gráfico. Acá tenemos el plano cartesiano y ahora vamos a dibujar una función cualquiera de color verde. Aquí la tenemos. Está con relleno. Acá está. Ahí tenemos ello. Acá tenemos nuestra función f y esta función claramente es continua y diferenciable, ¿no? De hecho, en todo punto, excepto en los extremos. Vamos a suponer, por ejemplo, de que acá está el punto A y de que acá está el punto B. Ahí está. Como ustedes podrán darse cuenta, si trazamos una línea que une esos dos puntos, obtendremos lo siguiente. Si trazamos una línea que pase por esos dos puntos, obtendremos esto de acá, ¿no? Obtendremos una línea punteada que está inclinada de esa forma. El teorema del valor medio te indica de que si la función es continua entre dos puntos y diferenciable en todos los puntos interiores, ¿no? Excepto en esas esquinas, ¿no? Excepto en este A y este B, tú vas a poder encontrar un nuevo punto, un tercer punto distinto, que va a ser un punto C. Y ese punto va a estar dentro de esta zona de acá, ¿no? Dentro, mayor a A y menor a B. Por acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a verlo por acá. Ya, es solo un ejemplo, ¿ya? Por acá quizás. De tal manera que este punto C, si le trazas una recta que pase por el punto, se inclinará de forma bastante semejante, por no decir idéntica, a la primera línea, a la línea naranja. Ahí está. Ahí está. Esta línea naranja que pasa por AB tiene una inclinación igualita a esta de acá que pasa en el punto C. Es decir, las tangentes de los ángulos que forman esta línea con el eje X y esta línea con el eje X son las mismas. O dicho de una forma diferente, ambas rectas, la celeste y la naranja, tienen misma pendiente. Eso es lo que nos dice el teorema del valor medio. ¿Y esto tiene utilidad? Bueno, las pendientes nos ayudan a medir las razones de cambio. Entonces, saber de que hay un punto donde la razón de cambio es igual que otro punto es algo que podría ser utilizable, algo que podría ser curioso quizás inclusive, o que con cierta creatividad te permita llegar a resultados bastante curiosos, como encontrar una raíz de una ecuación. Pero bueno,
Esta es la explicación gráfica del teorema del valor medio. ¿Y cómo vamos a utilizar este teorema para encontrar esta desigualdad? Pues vamos ahí. Vamos a copiar esto de acá. Estos dos, de hecho, ¿ya? Vamos a copiar estos dos. Vamos a un poquito más abajo. Vamos a tener esto cerca para no perder de vista qué es lo que buscamos. Y vamos a poner esto por acá. Ya está. Para empezar, vamos a decir lo siguiente. Vamos a definir una función, ¿les parece? Vamos a poner un colorcito vacío, oscuro. Ahí está, perfecto. Vamos a definir una función, ¿ya? Sea f, ¿ya? Vamos a decir de R a R. ¿Ya? No. Sí. Sea f una función de R a R. De tal manera que la función va a estar definida como f de x igual a seno de x menos x. Ahí está. Tenemos una función. ¿Por qué vamos a definir una función? La idea para encontrar esto es utilizar el teorema del valor medio en una función particular y que luego nos permita encontrar esta desigualdad. En este caso yo voy a definir la función seno de x menos x. ¿Por qué? Ahorita van a ver. Es claro que la función f es diferenciable y continua en todo R. ¿Por qué? Porque la función seno es continua y diferenciable en todo R. La función x también. Y la resta de esas funciones también lo será. Recuerden que la operación de suma y resta de funciones, si tienes dos funciones diferenciables y tú las restas o sumas, el resultado es diferenciable. Y viceversa con la continuidad. Si tú tienes dos funciones continuas, la suma es continua. Es claro que esta función es diferenciable porque las partes que la conforman son diferenciables y continuas. ¿Ya? Entonces para dos puntos cualesquiera, entonces vamos a decir, tomaremos los puntos x, y, ¿ya? Que claramente pertenecen a los reales, ¿no? Ahí está, ¿no? Y vamos a simplemente añadirle una restricción, ¿no? Vamos a decir de que x es menor a y, nada más, ¿ya? Solamente para estar claros de que no estamos tomando puntos igualitos, ¿ya? Estamos tomando puntos diferentes. Si no les gusta que x sea menor a y, pueden hacer que y sea menor a x. Solo estoy diciendo que uno es menor al otro para que no quede dudas de que son idénticos. Listo. Por la naturaleza de la función f, es claro que ésta cumple con el teorema del valor medio. ¿Por qué? Porque la función f, como ya hemos visto, es diferenciable y continua en todos los reales. Y si es continua en todos los reales, será continua en el cerrado AB y en el abierto AB, donde AB puede ser cualquier par de números reales. Por lo tanto, existirá un número C tal que f' de C va a ser igual a justamente esta expresión de acá. Pero en lugar de B y A vamos a poner Y con X aquí y aquí. Nada más. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con los puntos X, Y, donde X es menor a Y. Si ustedes lo quieren poner al revés, no hay ningún problema. Porque si colocan al revés esto, ¿ya? Si lo colocan al revés, por ejemplo, esto lo colocamos al revés y se volvería simplemente X menos Y. Igualito arriba. Ahí está. O sea, si ustedes lo colocan al revés, no pasa nada. Porque al final este menos con este menos se va a retirar y quedaría la misma idea. Así que no pasa nada. Listo. Entonces tendríamos eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar justamente ese punto C. Pero nos damos cuenta de lo siguiente. Ya, vamos a ponerlo en 2. Vamos a ponerlo acá. Que esto de acá igual a f' de C, ¿ya? F de Y, ¿qué resulta ser? F de Y va a resultar ser,
vamos a ponerlo acá entre corchetes, seno de y menos y. Porque f de x es el seno menos el número. F de x, ¿qué va a resultar ser? Seno de x menos x. Y f', bueno, si nos damos cuenta de acá, la derivada va a ser igual al coseno de x menos 1. Así que f' de c va a ser coseno de c menos 1. Vamos a resolver esto un poquito más. Y si rompemos los corchetes y todo, tendremos seno de y menos seno de x menos y menos x. Vamos a tener ello, ¿no? Esto de acá lo vamos a poner entre paréntesis también para poder verlo un poquito más organizado. Ahí está, ¿no? Se han roto los corchetes y se ha agrupado adecuadamente. ¿Para qué? Para poder verlo de la siguiente manera. Esto de acá lo vamos a separar en dos fracciones, donde la primera de ellas sería esa y la segunda sería esta de acá. Ahí está. Las fracciones se han separado y esto claramente da 1. Vamos a copiar esto un poquito acá y vamos a cortar algunas líneas. En este programa, si cortas de golpe, puede que borres todo, así que siempre es bueno hacerlo, aunque tome un poquito de tiempo, un paso a la vez. Nos da muchas facilidades, pero no es perfecto. Ahí está. Listo, estamos trabajando ahí. Entonces, esto de acá va a ser 1, porque estamos dividiendo algo entre sí mismo. Y obviamente, este 1 con este 1 se van a eliminar. Se van a eliminar. Hasta ahorita lo único que estamos haciendo son procesos, nada más. Estamos operando nada más. Y tenemos ello. Y esto de acá, de hecho, esto ya lo podemos quitar, ¿no? Porque ya no tiene caso poner esos paréntesis ahí, para que se vea mejor. Ahí está, tal cual. Ahora, ¿qué ha pasado? Nosotros hemos definido una función, ¿ya? Una función que no ha sido una función cualquiera, es una función que nos va a ayudar a encontrar la desigualdad. Una función que ha cumplido con los requisitos del teorema del valor medio. Utilizando esta función hemos obtenido este resultado. ¿Ya? Esta función, junto con el teorema del valor medio, nos ha permitido obtener este resultado. El cual al momento ya de convertir las cosas, en lugar de f colocamos su regla de correspondencia y hemos empezado a hacer algunas operaciones por acá, nos damos cuenta de que obtenemos esto de acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar módulo o valor absoluto, como quieran decirle. Porque si estas dos expresiones son iguales y por cierto están bien definidas, ¿por qué están bien definidas? Porque x es menor a y. Y como x es menor a y, son números distintos, porque los números distintos o son menores o son mayores entre sí, no pueden ser iguales. Y como son distintos, la diferencia me va a dar cualquier cosa excepto 0. Así que todo esto de acá está correcto. Todo esto de acá. No hemos cometido un error hasta ahora. Y vamos ahora que tenemos esta igualdad a tomar módulo. ¿Por qué? Porque si estas dos cosas valen lo mismo, son la misma idea, la misma expresión, su módulo o su valor absoluto va a valer lo mismo. Valor absoluto es el módulo pero aplicado a R1, ¿ya? Cuando tenemos R2 u otro tipo de espacios métricos ya le llamamos módulo o métrica, bueno, dependiendo de cómo quieran. Pero ¿por qué hacemos eso? Bueno, por algo muy sencillo. La función seno y coseno cumplen con lo siguiente. El, el, el seno de x es menor o igual a 1. Y también para el coseno de x. Aunque no parezca. ¿Ya? Y eso es para todo, for all, x que pertenece a los reales. Esa es su, llamémoslo así, extensión analítica, ¿no? Que el módulo del seno y el módulo del coseno siempre van a ser menores o iguales a 1. Siempre, siempre, siempre. Y eso de hecho ustedes lo pueden comprobar cuando estudian, inclusive en el colegio, ¿no?
en las clases de trigonometría la famosa circunferencia trigonométrica, ¿no? Porque esa famosa circunferencia trigonométrica, donde uno aprende a definir el seno y el coseno y todo ello, pues le indican de que efectivamente esto tiene radio 1, ¿ya? Y como todo esto tiene radio 1, ¿ya? Vamos a ponerlo así. Como todo esto tiene radio 1 y el seno es una línea vertical, ¿ya? El seno es una línea vertical trazada desde, desde la base hacia arriba, por ejemplo, o hacia abajo también, ¿no? O hacia abajo. Entonces, siempre iba a ser menor a 1 o mayor a 1, pero no pasaba de ahí. Igualito con el coseno, ¿no? El coseno era una recta horizontal, ¿no? ¿Se acuerdan? Así que el coseno siempre iba a tener a lo mucho una medida de una unidad. O a lo mucho iba a ser de menor tamaño, su menor tamaño posible, menos 1. Ahora, obviamente esa no es la justificación, ¿no? En verdad, esto de acá tiene una justificación más rigurosa, pero no estamos tratando de probar eso. Estamos solamente utilizando la propiedad del seno y el coseno para poder llegar acá. Con esta propiedad de acá, nosotros vamos a añadir esta nueva desigualdad. Y con esa desigualdad vamos a tener entonces que el seno de y menos el seno de x y todo ello demás va a ser menor o igual a 1. Por cierto, si tú tienes una desigualdad, una fracción dentro de valor absoluto, eso puedes hacer esto de acá. Puedes hacer que el valor absoluto se reparta a ambos lados de la fracción. De esta manera. Es equivalente. Y como sabemos, esto de acá es diferente de 0. Y como está en valor absoluto, siempre va a ser positivo. Por lo tanto, tú puedes pasarlo al otro lado a multiplicar, ¿ya? Y no pasa absolutamente nada. La desigualdad no va a cambiar de sentido. Y tú dirás, eso no es lo que nos piden. A nosotros nos piden, eh, acá está, ¿no? En azulito, seno de x menos seno de y. Bueno, no pasa nada, pues porque como está en valor absoluto, tú puedes invertir el orden de las sumas o las restas y no pasa nada, porque al final va a salir lo mismo. Así que si yo quiero en lugar de y acá pongo x, en lugar de x acá pongo y acá también, ¿no? X y y. No pasa nada, no pasa nada, porque dentro del valor absoluto las cosas siempre van a salir positivas. Así que no importa en qué orden los reste, va a salir positivo al final. Y tú dirás, pero profe, yo quiero que esto salga bien desde el principio, no quiero aplicar esta línea. Bueno, acá nomás colocas y menos x, nada más. Para que todo esto desde el principio, ¿ya? Para que todo esto desde el principio ya tenga la forma que estás deseando y caerás justamente en esta línea de acá. No pasa nada, no pasa nada. No tiene mucho caso hacerse problemas con lo que en verdad no es fundamental. Y listo, y listo. Hemos llegado a la desigualdad buscada. La desigualdad de azul concuerda con la desigualdad que nos pedían al inicio. Como ustedes se darán cuenta, esta desigualdad de acá es exactamente la de acá y lo hemos hecho para dos puntos aleatorios pero fijos, x, y, donde uno es menor a otro. Y hemos llegado a ello. Por lo tanto, hemos encontrado la respuesta para cualquier par de números reales. Esta aplicación del teorema del valor medio no es la única. Tú puedes utilizar este teorema para encontrar muchas desigualdades. De hecho, es un clásico para encontrar desigualdades este teorema. Pero la idea fundamental del teorema no es las desigualdades. Es un teorema de existencia. Es decir, el teorema del valor medio te garantiza que existe un punto. Te garantiza que existe un punto, en este caso C, que cumple con esta propiedad, llamémoslo así. El teorema del valor medio, no se olviden, es de existencia. Y muchas veces en matemáticas lo único que interesa es que exista el punto, porque quizás encontrarlo es muy difícil, tan difícil que probablemente ni siquiera vale la pena. Pero saber que existe el punto, saber que existe esa posibilidad que uno puede buscar, ya es suficiente.
Y eso es lo que este teorema garantiza. Bueno, si tienes preguntas, sugerencias o algún problema que desees que se resuelva, con gusto déjalo y vamos a trabajarlo en un próximo video. Hasta aquí con esta sesión. Muchas gracias.